primera carta de Timoteo, capítulo 2. Y como título, este es el tema número 4. Como título es el mismo título que dice arriba en su Biblia. Dice: un buen soldado de Jesucristo. ¿Ok? Un buen soldado de Jesucristo. Segundo de Timoteo, capítulo 2, del verso 1 al verso 13. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, el cual sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mala palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, pueden sentarse, hermanos. Bueno, este es el tema número 4, como título: un buen soldado de Jesucristo. Amén. Timoteo, hermanos, es enviado a la ciudad de Éfeso, donde tiene la tarea de pastorear esa congregación y donde tiene que corregir desde la mala doctrina, todo lo que ya vimos en la primera carta, donde tiene que corregir desde la mala doctrina hasta la conducta de los congregantes de esa iglesia. Entendemos que no iba a ser fácil la labor que iba a llevar a cabo Timoteo. Timoteo en la primera carta ha recibido muchas órdenes y la forma como tiene que ministrar la obra del Señor. Timoteo ha puesto manos a la obra, mas sin embargo, después de algunos años, si las fechas son exactas, según los cálculos de gente que estudia de una manera seria las Escrituras, después de algunos 3 años, Timoteo se encuentra decaído, hermano, se encuentra desanimado, se encuentra el no querer seguir, el no querer proseguir, ya que se enfrentó con mucha oposición en el ministerio, con mucha oposición, y a veces pues no necesitas también tener un privilegio en la iglesia cuando estás sirviendo al Señor. Cuando quieres servir a Cristo, te vas a encontrar de la misma manera con mucha oposición. Toda persona que quiera servir a Cristo y quiera estar perseverando en las cosas del Señor, nos vamos a encontrar con oposiciones. Entonces, si las fechas son exactas, ¿verdad? Después de 3 años, Timoteo, hermanos, se encuentra decaído, se encuentra desanimado, se encuentra el ya no quiero seguir, o el no querer proseguir, ya que se encontró con mucha oposición en el ministerio. Entendemos que es un pastor joven, que tiene poca experiencia, por lo tanto se encuentra desanimado, y Pablo, al enterarse de la condición espiritual de Timoteo, envía esta segunda carta. El propósito de esta segunda carta, pues uno de ellos, el principal, es animar a Timoteo. Pablo en esta segunda carta ha comenzado a tratar con el desánimo de Timoteo. Ya lo vimos en el capítulo 1 de la segunda carta. Y Pablo, hermano, ya le dejó saber a Timoteo, o le recordó cómo las Escrituras han sido de mucha influencia desde su niñez, por su madre Eunice, por su abuela Loida. Pablo ya le dejó saber el llamado que Dios le ha hecho a Timoteo y le ha confirmado por la imposición de sus manos.
ya le pidió que viva el fuego del don que Dios le dio, ya le dijo, ya le pidió que no se avergüence de dar testimonio. Y en este capítulo 2 le insta a que se esfuerce, fíjese bien, hermano, a diferencia de la cobardía que mostraron algunos hermanos. Entre ellos, ¿a quién nombró? ¿Recuerda quién nombró? Nombró a Figelo y a Hermógenes. Nombró a ellos dos. Es decir, en este capítulo 2 Pablo le insta a que se esfuerce. En la clase pasada hablamos un poco de dos personajes que salen a relucir. Número 1, Pablo hace mención de dos hermanos en Cristo que lo abandonaron. Está en el versículo 15, estamos ahí en el capítulo 1, dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y verso 16, que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Entonces, ¿de qué se trata el capítulo 2? El capítulo 2 se trata de esfuérzate, a diferencia, fíjese bien, a diferencia de esos dos hermanos que Pablo hace mención, de dos hermanos que desertaron, de dos hermanos que se acobardaron, de dos hermanos que abandonaron a Pablo en uno de los momentos de mayor crisis en su vida personal y ministerial. Pero por otro lado, Pablo hace mención de un hermano fiel que no lo abandonó, y es Onesíforo. Onesíforo, a pesar de las tribulaciones de Pablo, Onesíforo, a pesar del encarcelamiento de Pablo, a pesar de los padecimientos de Pablo, estuvo a su lado cuando más lo necesitaba. Lo consoló en varias ocasiones. No se avergonzó de él cuando estaba en prisión, y cuando fue a Roma, dice que lo buscó solícitamente. ¿Qué es esto? Esto es, Onesíforo demostró con su vida ser de mucha bendición para la vida del apóstol Pablo. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. No ser de tropiezo. Ser de tropiezo está prohibido para nosotros los cristianos. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Ser de bendición. Ser de bendición, ser de edificación para otros hermanos, mayormente hermanos que están pasando en pruebas. Porque muchas veces hay hermanos que están pasando en duras pruebas, que muchas veces no lo dicen, no lo expresan, pero uno se da cuenta que está pasando duras pruebas, y es precisamente donde nosotros ahí, hermanos, tenemos que esforzarnos en tratar de ser de bendición para ellos. Entonces, una vez que Pablo le deja saber a Timoteo, hermanos, que su situación ha empeorado, bueno, en esta carta se lo dice, es decir, va a ser ejecutado, y yo digo, qué convicción, ¿verdad? Pablo, hermano, eso lo ve como un triunfo, lo ve como un triunfo, lo ve como un ganar, lo ve como un terminé mi carrera, lo ve como un acabé, lo ve como un utilicé todos mis dones, no los escondí a pesar de los sufrimientos, a pesar de las oposiciones, a pesar de lo que pasé, no escondí mis dones. Esto lo ve como un utilicé mi vida a pesar de los sufrimientos. Utilicé mi tiempo que Dios me dio en esta tierra en lo que verdaderamente vale la pena, que es servir a Cristo. Entonces entendemos que en esta carta Pablo está dando su despedida, le deja saber a Timoteo que va a ser ejecutado, y esto él lo ve como un triunfo, como gané, terminé, acabé, no escondí mis dones. Utilicé mi vida para servir al Señor. A pesar de los sufrimientos, no fue fácil, pero nada ha sido en vano. Utilicé el tiempo que el Señor me dio en esta tierra, repito, en lo que verdaderamente vale la pena, y es servir a Cristo. Pablo en este capítulo 2, hermanos, usa 3 metáforas, del verso 1 al verso 7, usa 3 metáforas que tienen que ver con que esta tiene que ser tu convicción, Timoteo. Tiene que ver con cumple, con termina, con trabaja, con esfuérzate, tienes que saber que vas a sufrir, vas a tener padecimientos.
Entonces, en estos versos, Pablo sigue exponiendo, sigue exhortando a Timoteo a que prosiga, a que siga adelante, porque Pablo, hermano, ya pronto va a partir de esta tierra, y el interés del apóstol es que Timoteo no retroceda. Como dije anteriormente, Pablo exhorta a Timoteo a que prosiga, y en estos versos él usa 3 metáforas, y estas metáforas tienen que ver con un soldado, un atleta y un labrador o un obrero. Y mire cómo comienza, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mire lo primero que le dice el apóstol Pablo, ¿eh? Ahora, recordemos los contextos, hermanos. Timoteo se siente desanimado y algunos hermanos han desertado, se han acobardado. Por lo tanto, Pablo le dice, a diferencia de aquellos que se acobardaron, tú, Timoteo, tú sigue, tú esfuérzate. Ahora, esta palabra esfuérzate es un verbo imperativo que en realidad es una orden. Es como decir, no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Pase un año, pasen 2 años, pasen 10 años, pasen 20 años, pasen 30 años. No dejes de hacerlo. Y es una orden para nosotros también. Todos los verbos imperativos son órdenes que el Señor nos da la palabra. No dejes de hacerlo. ¿Qué nos dice a nosotros, hermano? Esfuérzate. No dejes de hacerlo. No dejemos de hacerlo. La palabra que usa el apóstol Pablo en este texto, en la palabra esfuérzate, en el texto griego en realidad es fortalécete. Pero fortalécete en la gracia del Señor. Esta palabra fortalécete en griego es endiunamo, de donde viene la palabra dunamis, que es poder, que aparece en Hechos 1:8, es la misma palabra. Ahora, mire bien, hermano. Entendemos que Timoteo se siente caído. ¿Cuántos han sentido decaídos? Muchas veces. De repente nos hemos sentido decaídos. Bueno, entendemos que Timoteo se siente decaído. Pablo lo sabe. Y Pablo sabe que cuando alguien está decaído, fíjese bien, por lo regular empieza a menguar. Cuando un cristiano empieza a decaerse, empieza a menguar, poco a poco dejan de orar, poco a poco comienzan a dejar tener contacto con la palabra, y en muchos de los casos, por eso yo lo he visto, en muchos de los casos, cuando no tienen privilegios dentro de una congregación, comienzan a dejar de congregarse. Pasa un culto, ya no llegan, pasan 2 cultos, luego pasan 3 cultos, y se empiezan a enfriar, y después se les hace difícil de salir de ese estado espiritual. Por eso, cuando usted siente que está decayendo, hermano, siente que su vida espiritual está decayendo, tenemos que fortalecernos en el Señor. Entonces, Pablo sabe que Timoteo ha decaído. Y repito, cuando alguien empieza a decaer, la vida cristiana empieza a menguar. Se deja de orar, se deja de leer la palabra. Y repito, y en muchos de los casos, las personas empiezan a dejar de congregarse. Pablo quiere que Timoteo no decaiga, no deje el ministerio, sino que prosiga adelante. Amén. Sino que prosiga adelante. Se dice, hermano, se dice que uno de los pecados más comunes de todos los cristianos en la actualidad son 2. Número 1, el cristiano en la actualidad come mucho. Ni una vez se deja, pero la verdad, come mucho. El cristiano en la actualidad está más interesado en comer. Más en comer. Y número 2, no oran y no leen la Biblia. ¿Okay? Ese es el pecado más común de los cristianos en el tiempo de hoy. Come bastante. Están más preocupados en qué vamos a comer. ¿Qué vamos a hacer de comer el fin de semana? El pastor tiene la culpa, nos invita a su casa. Estamos hablando a nivel general, ¿no? Come mucho, pero también no oran.
y no leen la Biblia. Estoy hablando de una forma general, quizá usted lo hace y gloria a Dios, ¿verdad? Y come poco y gloria a Dios. Sin embargo, el cristiano que come mucho y no ora y ni lee la Biblia está raquítico, fíjese bien, y cualquier prueba, por muy pequeña que sea, lo abruma sobremanera. Lo abruma. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Para que no decaigas, esfuérzate en la gracia, es decir, fortalécete, que es el texto griego lo que quiere decir. Fortalécete. Le está diciendo, fortalécete en el Señor. ¿Qué le dice? Acude a los medios de gracia que el Señor te ha dado. ¿Qué nos dio el Señor? La oración, la palabra, el ayuno. Acude a la gracia del Señor. Entonces, en otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que entender que la vida cristiana involucra esfuerzo, hermano. La vida cristiana involucra esfuerzo. La vida cristiana involucra, aparte del esfuerzo, un cierto grado de sufrimiento. Va a ser inevitable que sufras padecimiento. Va a ser inevitable que sufras pruebas. También involucra, aparte de eso, fidelidad. Fidelidad. Entonces, eso es prácticamente lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. ¿Por qué? Porque la vida cristiana también se trata de que te esfuerces. Se trata de que también en cierto momento de tu vida vas a sufrir, unos de una forma más difícil, otros menos, pero vas a sufrir. Pero también tiene que ver con que a pesar de eso, tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo hace mención la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese lo que dice, que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando Pablo hace mención de la gracia que es en Cristo Jesús, fíjese bien, hermano, Pablo no veía la gracia, más bien, Pablo veía la gracia como una fuente de poder. De esa manera la veía, como una fuente de poder. ¿Por qué? Recordemos que Pablo, hermano, a estas instancias ya ha sufrido mucho. Y en la segunda carta de los Corintios, Pablo da una larga lista de sufrimientos. ¿Se acuerda? Donde Pablo no dice, yo pasé esas tribulaciones por mi esfuerzo o porque un hermano me ayudó. No, Pablo dice, yo pasé esas tribulaciones por la gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando tú acudes a la oración, cuando tú acudes a la palabra, en momentos difíciles, es donde la gracia va a operar en la vida de nosotros. El poder de Dios. Porque muchas veces uno pasa pruebas bien duras y dice, ¿cómo es que yo pasé esta prueba? No fuiste tú, fue la gracia de Dios. Acudiste a la oración, acudiste a la palabra, venías quizá a la iglesia abrumado, turbado, cansado, llegaste, alabaste al Señor, recibiste la gracia del Señor, el poder que Dios da para poder soportar las aflicciones. No somos nosotros, hermano. Se trata de Cristo. Cuando Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, le está diciendo, a pesar de que estés tan abrumado, Timoteo, no dejes de tener comunión con el Señor Jesús, porque Él te dará la gracia, la fortaleza de seguir adelante. Ahora, el hecho, hermano, de que el Señor nos ha dado los medios de gracia para tener comunión con Él y fortalecernos, no quiere decir que nosotros no nos tenemos que esforzar, no. Es decir, aunque todo lo que el Señor nos da es por gracia, tenemos que comprender que la vida cristiana también se trata de esforzarte. Te tienes que esforzar. Nos tenemos que esforzar. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el Señor nos pide, esfuérzate. ¿Recuerda, José? Es la misma palabra que está usando Pablo aquí. O el Espíritu Santo a través de Pablo, la misma palabra que se usa en José. Esfuérzate y sé valiente. No va a ser fácil lo que vas a enfrentar.
Vas a vivir situaciones difíciles, por lo tanto, esfuérzate, fortalécete en el Señor. No dejes de tener comunión con el Señor a pesar de tus pruebas. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Una vez que Pablo le pide a Timoteo, esfuérzate, levántate, fortalécete en la gracia de Cristo Jesús, ahora te ordeno que lo que has oído de mí, esto encarga. Mire, le sigue el apóstol Pablo dando estos imperativos. Verso 2. ¿Lo tienen? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire bien. ¿Por qué Pablo le pide a Timoteo esto encarga? Por 3 razones. Número 1, Pablo está a punto de ser ejecutado. Número 2, Timoteo es exhortado a seguir. Y número 3, porque Pablo no quiere que la siguiente generación de predicadores lo ocupen los falsos maestros. Él todavía va a partir, pero está preocupado por los siguientes predicadores que van a ocupar lugares de enseñanza. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. 2 cosas, hermano, han escuchado de Pablo. Número 1, la enseñanza. El mensaje de Pablo. Un mensaje, hermano, que con el paso de los años no cambió, no leudó. Un mensaje que comenzó bien y terminó bien. Un mensaje no como decimos, ese pastor comenzó bien y terminó mal. ¿Te he escuchado eso? Mire, ese hermano comenzó bien, pero ya terminó mal. Se metió con los de G12, terminó en apostasía, la iglesia se hizo emergente o posmoderna, se metió en cosas que no. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Repito, 2 cosas. La enseñanza de Pablo. ¿Qué escucharon de él? La enseñanza de Pablo. Un mensaje que no cambió. A través de los años, a través de sus sufrimientos, a través de su vida. Recordemos que la marca de Pablo eran los sufrimientos. No por los sufrimientos él dejó de predicar el mensaje de Cristo. Era un mensaje, hermano, que le causaba golpes, persecución, castigo, sufrimiento, llanto. No lo cambió. Él nunca dijo, voy a ser más suavecito porque están duros los latigazos que me dieron. Voy a ser más suavecito para que no se ofendan los hermanos. No lo cambió, no cambió el mensaje. Un mensaje donde él no era el centro del mensaje, sino que siempre el centro del mensaje fue Cristo. Un mensaje donde el mensaje no hablaba de él, sino de la obra de Cristo. Se dice que un jovencito miraba a un anciano predicar, un anciano de mucha experiencia estaba predicando, y que a este jovencito le impactó tanto la predicación a este joven, le impactó tanto la predicación que estaba dando el anciano, que cuando el anciano terminó de predicar, se le acercó el joven y le dijo, se le acercó este joven y le dijo al anciano, yo daría todo por predicar como usted. Y le contesta al anciano, qué bueno, porque ser un predicador genuino de Dios te costará todo. Te costará todo. Por lo tanto, no puedes orar 5 minutos para que Dios te respalde por un sermón de 45 minutos. Fíjese bien. ¿Qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. 2 cosas escucharon de Pablo. El mensaje de Pablo, 1, y 2, la vida de Pablo. El testimonio de Pablo, la conducta de Pablo. Es decir, un mensaje que era respaldado por el testimonio de su vida. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está interesado que la siguiente generación de predicadores tengan estas 2 características. Número 1, que sean hombres fieles. Y número 2, que sean hombres idóneos.
¿Qué labor le está dejando, delegando Pablo a Timoteo, verdad? ¿Qué está diciendo? Lo que está diciendo es que la iglesia necesita hombres fieles al mensaje. Hombres fieles a la encomienda. La obra del Señor necesita fidelidad de los congregantes. Mire bien, Eunice y Loida hicieron muy buen trabajo en la niñez de Timoteo, de la cual Pablo después, hermano, terminó. ¿Qué nos enseña esto? Eso nos enseña, hermanos, que un día nosotros ya no vamos a estar aquí. Un día usted ya no va a estar aquí, yo ya no voy a estar aquí. Si no viene el Señor, lo más seguro, hermanos, es que un día vamos a morir. Si no viene el Señor antes, un día yo voy a morir, un día usted va a morir. Y la pregunta es, de nuestros hijos, incluyéndome yo, ¿qué legado le estamos dejando o a quienes ellos van a escuchar? ¿A quienes ellos van a escuchar? Dice, esto encarga a hombres fieles. Y esto nos incluye a todos nosotros. Que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra fieles tiene que ver con creyentes confiables. Creyentes que no abandonen el ministerio que Dios les ha dado y ser fiel al mensaje. Así que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra idóneos tiene que ver con competentes, con bien nutridos. Tener claro las doctrinas fundamentales del Evangelio. Y tiene que ver también con un carácter piadoso y un carácter probado ante adversidades. Dice, esto encarga a Timoteo. O sea, Pablo sabía que ya iba a partir. Y estaba preocupado él todavía por la siguiente generación de predicadores que iban a venir. Que seguramente no los iba a conocer. La palabra encarga es colócalos tú. Encomiéndalos, destínalos a este tipo de personas en el ministerio. Tenemos que recordar que Timoteo fue influenciado por su madre y por su abuela. Hicieron un buen trabajo. Pablo terminó ese trabajo. Y un día nosotros ya no vamos a estar aquí, hermanos. Un día yo ya no voy a estar aquí. Si no viene el Señor antes, repito, lo más seguro es que un día vamos a morir. Pero ¿quiénes van a escuchar nuestros hijos entonces? Amén. Ahora, después de que Pablo, hermano, le pide a Timoteo que se fortalezca en el Señor y que Timoteo coloque hombres fieles y idóneos en el ministerio, desde el verso 3 hasta el verso 7, Pablo usa 3 metáforas que tienen el propósito de enseñarnos que la vida cristiana tiene que ver con 3 cosas. Mire bien, hermano. En estas metáforas, la palabra del Señor nos enseña que también la vida cristiana tiene que ver con esto. Número 1, la vida cristiana tiene un grado de sufrimiento. Va a ser inevitable que si tú sigues a Cristo vas a sufrir de alguna manera. Número 2, la vida cristiana tiene reglas. Y número 3, la vida cristiana tiene que ver con esforzarte y trabajar arduamente. Arduamente. Versículo 3. Tenemos. Dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La primera metáfora. Esta primera metáfora que usa el apóstol Pablo para comparar la vida cristiana, Pablo usa la figura de un soldado. Es decir, entendemos que Pablo al usar esta metáfora tiene en la mente él a los soldados romanos. Eso tiene en la mente él. Y Pablo asume que un soldado no puede desertar. Pablo asume que un soldado cuando va a la guerra, fíjese bien, un soldado sabe de antemano, sabe que tiene que estar dispuesto a sufrir por un hombre, en este caso por Nerón. Cuando él tiene en la mente a los soldados romanos, él sabe que esos soldados que van a la guerra van a sufrir por un hombre impío, fíjese, hermano. En este caso por Nerón.
Pablo, al usar esa metáfora, le está diciendo, ahora tú sufres, pero tú sufres por Cristo. La palabra penalidades que usa Pablo en este texto es atravesar fuertes adversidades hasta morir. Fuertes adversidades hasta morir. Es decir, en vez de renunciar, está diciendo, ponte a sufrir. Tienes que saber que vas a sufrir por el Evangelio. Y tenemos que saber, hermanos, que si seguimos a Cristo, vamos a pasar ciertos grados de padecimiento. No como Pablo quizá, ¿verdad? Pero vas a pasar padecimientos y tienes que estar listo, lista para eso. Tienes que estar listo. Esto por causa de Cristo. Esto es por causa del Evangelio. Esto es porque yo sigo a mi Señor. Esto es porque hay oposición. Esto es porque le entregué mi vida a Cristo. Lo vas a pasar. Timoteo debe de tomar la actitud de un soldado que espera sufrir en una guerra. Porque la pregunta es, ¿a qué va un soldado a una guerra, hermano? ¿Va de vacaciones? ¿Va a platicar con los amigos? No. Sabe que un soldado va a sufrir. Ahora, Pablo no exhorta a que Timoteo sea un soldado ordinario común, sino dice un buen soldado, dice como buen soldado de Jesucristo. Y la palabra buena aquí habla de un excelente soldado en el sentido de yo veo la batalla, yo me meto a la batalla. Me meto a la batalla. En vez de correr en la batalla, porque muchos así pasan, llega la prueba y en vez de que se metan a la batalla, corren, hermano. Vienen las pruebas y corren, en vez de meterse más con el Señor, más en la oración, más en la lectura, más en el ayuno, más en estar activo en las cosas del Señor. Más en actuar como un cristiano. Es decir, en vez de que corras, Timoteo, métete. O sea, ejerce el ministerio. Confronta a los falsos maestros. Y todos los imperativos que Pablo le dio en la primera carta. Porque imagínense un soldado que va a la guerra y a la primera, hermano, en vez de ir para adelante, corre para atrás. Ahora mire qué clase de soldado. Mire qué clase de soldado. Versículo 4. Ninguno que milita. Fíjese bien lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire lo que está diciendo. ¿Qué clase de soldado? La palabra enredar, dice ninguno que milita se enreda. La palabra enredar en griego es empleco, que tiene que ver con involucrarse en asuntos que le quitarán el tiempo en las cosas de Dios. Tiene que ver con involucrarse en asuntos que le harán menguar en su santificación. Es decir, están tan enredados, hermano, en asuntos que no edifican, que quieren servir al Señor, pero también quieren servir en el mundo y no pueden estar así. Están tan enredados en asuntos que no edifican, que les va a costar santificarse, mire bien, y darse todo a Cristo. Darse todo a Cristo. Esta palabra enredar, también en el texto griego, en sus variantes, tiene que ver con gozar, satisfacer o llenarse, pero no de las cosas de Dios, sino que quieren satisfacer ciertos deseos carnales, y a la vez de repente quieren también llenarse de las cosas de Dios. Y dice Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Están tan ocupados en las cosas terrenales que no tienen tiempo para las cosas espirituales. Pablo, hermano, al tener en mente a los soldados en esta metáfora, les pone que un soldado, fíjense bien,
No se puede dar el lujo de distraerse, porque si se distrae va a sufrir duras consecuencias. Pablo conoce a los soldados romanos. Los soldados romanos en ese tiempo eran muy difícil que los vencieran. Por eso duraron mucho tiempo ellos como imperio. Mas sin embargo, cuando ellos empezaron a descuidarse, a distraerse, el imperio cayó. Bueno, así Pablo hace la comparación en la vida cristiana, donde no nos podemos distraer, donde no podemos tomar las cosas de Dios a la ligera, porque si no nos va a costar duras consecuencias. No te distraigas, hermano. Persevera, esfuérzate, sigue adelante. Entonces, la primera metáfora que usa Pablo es la de un soldado que tiene que ver con estar dispuesto a tener sufrimiento, y tenemos que considerar que también nosotros, hermanos, por seguir a Cristo vamos a padecer. La segunda metáfora que usa el apóstol Pablo es la de un atleta que lucha. Pero esa lucha tiene que ver con luchar legítimamente, dice el verso 5, lo tiene. Dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Mira lo que dice, Pito. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, alguien puede estar luchando, pero hacerlo de una manera ilegítima. Pablo dice, no es coronado, sino lucha legítimamente. Es decir, de la milicia, Pablo ahora pasa a la disciplina de una competencia donde están los atletas, comparándolo también él con la vida cristiana. Es decir, Pablo usa la figura de un atleta que es alguien que se prepara, se disciplina y se abstiene, en este caso, de comer ciertas cosas que no le van a ayudar. Pablo en esta metáfora tiene en mente las competencias de lucha que tenían los griegos. Seguramente los vio, hermano, cómo se preparaban. Seguramente los miró. Pero más que una lucha, más que una disciplina, la idea que está dando Pablo aquí habla de reglas. ¿Por qué? Porque dice, no es coronado si no lucha legítimamente. Es decir, en esta vida cristiana, hermano, hay reglas que tenemos que seguir. Fíjese bien, hay reglas que tenemos que seguir, y las reglas las pone Dios, no las ponemos nosotros. ¿Cuáles son las reglas? La palabra de Dios, la palabra del Señor. Reglas que nos cuestan, órdenes que nos da el Señor que nos cuestan seguir. Amén. Es una manera en esa metáfora que usa Pablo de luchar legítimamente. Ahora, todos queremos ganar la batalla, ganar la carrera, pero sin disciplina se nos hará difícil, amén. Sin llevar las reglas. Estoy diciendo, verso 6. ¿Tienen? Dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Ahora, Pablo en esta tercera metáfora usa un labrador que seguramente los miró, ¿verdad? Un agricultor. Esta metáfora del labrador, hermano, tiene que ver con trabajar, fíjese bien, tiene que ver con el esfuerzo que requiere cultivar, y tiene que ver con mucha, pero mucha paciencia. El cultivo en los tiempos de Pablo, bueno, en los tiempos de ahora quizás más ligero por toda la maquinaria, pero sin embargo en los tiempos de Pablo era más arduo, pesado, costaba mucho cansancio. Pablo, usando estas tres metáforas, nos deja saber que de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana involucra un trabajo arduo, paciencia, espera, sudor, lágrimas, sufrimientos. Pero todo eso vale la pena. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo a Timoteo en estas tres metáforas? Lo que le está diciendo es que la vida cristiana tiene que ver con un soldado que sufre,
como un atleta que tiene que seguir las reglas y como un labrador que trabaja y que tiene que esforzarse. Ahora, desde el verso 7, hermanos, hasta el verso 10, Pablo quiere que Timoteo considere que así es la vida cristiana, y es por eso que Pablo está dispuesto a sufrir. Es decir, en la vida cristiana hay sufrimientos, esfuerzo, penalidades, reglas, pero hay un premio que vale la pena. Verso 7. ¿Lo tiene? Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo, es decir, reflexiona ahora, medita en todo lo que te estoy diciendo. ¿Qué tienen en común estas tres metáforas? Esfuerzo, hermanos. Esfuerzo, compromiso, sufrimiento, trabajo, sacrificio. Puede que Pablo le dice eso, mire lo que dice el verso 8. Apela a lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, hay muchas razones buenas por lo cual somos llamados a pasar penalidades. Y realmente, hermano, hay muchas razones muy buenas. Una de ellas, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Él. Cuando pases penalidades, sufrimientos, pruebas, hermano, acuérdate del Señor Jesús. La historia del Evangelio es, el Señor sufrió por nosotros. Charles Spurgeon decía, mi teología se halla en 4 palabras. Jesús murió por mí. Verso 9. En el cual sufro penalidades. Es decir, ¿qué dice Pablo? Vale la pena. Vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena pasar pruebas por Cristo. Nada ha sido en vano. Sé que voy a morir, pero vale la pena. Por lo tanto, dice, el cual sufro penalidades, hasta aflicciones de modo a malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Es decir, está diciendo Pablo, el hecho de que estoy en prisión no quiere decir que el Evangelio se va a parar. No, el Evangelio se seguirá propagando. El Evangelio es más que yo todavía. Es más que yo. Nosotros somos simplemente pequeños. A veces la gente pone énfasis tanto en un hombre, ¿verdad? Que Dios cómo lo usa, y mira que el Señor cómo lo usa. El Evangelio es más que cualquier persona, más que cualquier predicador. El Evangelio sin ti o sin mí, el Evangelio se va a seguir propagando, hermano. Dios seguirá levantando hombres para que lo sigan propagando. Amén. Verso 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora, desde el verso 11 hasta el verso 13, ya para terminar, Pablo da, como algunos comentaristas exponen, su última alabanza, una de sus últimas alabanzas. ¿Y qué expone aquí? Número 1, que podemos confiar en la palabra. Número 2, que si morimos en Cristo, entonces estaremos vivos. Número 3, que si sufrimos es porque la vida cristiana no es fácil, pero vale la pena. Y número 4, que si le negamos, Él nos negará. Dice verso 11, ¿lo tiene? Palabra fiel es esta. Si podemos confiar en esto. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es decir, en este último texto, el 13, cuando dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no quiere decir que seamos infieles para que Él permanezca fiel, no. Esto quiere decir que a pesar de que le fallamos, el Señor seguirá siendo fiel a su plan de salvación. Él, hermano, seguirá salvando.
y terminará la obra que ha comenzado en